Érase una vez, en una región lejana, un pequeño pueblo anidado entre montañas y densos bosques. En ese pueblo vivía una joven llamada Elise, cuya bondad era tan notable como su simplicidad. Aunque su vida era humilde, su determinación de ayudar a los demás la hacía querida por todos. Elise no poseía riquezas ni joyas, pero llevaba en su corazón una luz que iluminaba incluso los días más oscuros. Vivía con su padre, Henri, un comerciante que había enfrentado tiempos difíciles tras perder su fortuna en una serie de negocios fracasados. Antes de eso, la familia vivía en una gran ciudad, rodeada de lujos, pero la bancarrota los obligó a mudarse a una casa modesta, al borde del bosque. Elise, a diferencia de sus hermanas mayores, se adaptó rápidamente a la nueva vida, mientras ellas lamentaban la pérdida de vestidos caros y fiestas grandiosas. Elise encontraba alegría en cuidar el jardín, aprender a cocinar y ayudar a los vecinos. Cierto día, Henri recibió noticias inesperadas. Uno de sus barcos, dado por perdido años antes, había sido encontrado, trayendo una carga de especias y tejidos valiosos. Entusiasmado, decidió viajar a la ciudad y resolver los detalles de la venta, con la esperanza de recuperar parte de su antigua fortuna. Antes de partir, preguntó a cada hija qué deseaban como regalo. Las hermanas de Elise, aún apegadas a la vanidad, pidieron vestidos, joyas y zapatos de seda. Elise, sin embargo, sonrió tímidamente y dijo: «Padre, tráeme solo una rosa. Una rosa recogida con amor será el regalo más precioso que podría recibir». Henri se sintió conmovido por la simplicidad de la petición y prometió que la complacería. El viaje fue largo y Henri enfrentó desafíos en el camino. Al llegar a la ciudad, descubrió que, aunque el barco estaba intacto, sus acreedores habían confiscado toda la carga para pagar deudas antiguas. Sin forma de revertir la situación, emprendió el camino de regreso a casa, desolado por no poder cumplir la promesa hecha a sus hijas. En el camino de regreso, una tormenta lo sorprendió en medio del bosque. Perdido y sin refugio, Henri avistó un castillo imponente, escondido entre los árboles. Las altas torres y los portones de hierro sugerían que aquel lugar había sido grandioso, pero ahora parecía abandonado. Desesperado por un lugar donde protegerse, abrió los portones y encontró el camino hasta la entrada principal. Para su sorpresa, la puerta estaba sin llave y entró cautelosamente. El interior del castillo era misterioso y silencioso, pero una chimenea encendida en el salón principal daba la impresión de que alguien aún vivía allí. Una mesa estaba puesta con una comida completa, como si estuviera esperando a un visitante. Henri dudó, pero su hambre venció al miedo y se sirvió de la comida. Después de la comida, exhausto, se quedó dormido en un sillón junto a la chimenea. Al amanecer, Henri decidió partir discretamente. Al pasar por los jardines del castillo, avistó un magnífico rosal con flores de todos los colores. Recordó el pedido de Elise y cortó una rosa. Sin embargo, en cuanto arrancó la flor, un rugido profundo resonó en el aire y una figura emergió de las sombras. Era una criatura imponente, mitad hombre, mitad bestia, con ojos brillantes que desbordaban furia. «¿Cómo te atreves a robar mis rosas?», gritó la criatura. «Te acogí en mi casa, te alimenté y te di refugio, ¿y así me lo pagas?». Henri, temblando de miedo, explicó que la rosa era para su hija menor, que siempre había soñado con tener una. La bestia escuchó atentamente y después de un momento de silencio, hizo una propuesta inesperada. «Si esa hija de la que tanto hablas
es tan especial, tráela hasta mí. Ella debe tomar tu lugar como pago por lo que has hecho. Tienes una semana para decidir. Si no regresas, te encontraré. Devastado, Henry regresó a casa y contó todo a la familia. Sus hijas mayores se indignaron, pero Elise, con su corazón compasivo, aceptó la propuesta sin dudar. Padre, yo iré. Has hecho todo por nosotros. Ahora es mi turno de protegerte. A pesar de las protestas de Henry, Elise empacó sus cosas y se preparó para el viaje. Cuando llegó al castillo, fue recibida por la bestia, quien la condujo a sus aposentos. Para su sorpresa, la habitación era lujosa, decorada con finos tejidos y muebles elegantes. La bestia explicó que ella podría vivir cómodamente en el castillo, con total libertad para explorar todas las habitaciones, excepto una sala cerrada, al final del pasillo oeste. Elise pasó los primeros días explorando el castillo. Descubrió una biblioteca vasta, con más libros de los que podría leer en toda una vida. Había jardines exuberantes, salas de música y una galería de arte con obras impresionantes. A pesar de la grandeza del lugar, sentía una tristeza palpable, como si los pasillos cargaran con el peso de una antigua maldición. Con el paso del tiempo, Elise se dio cuenta de que la bestia, a pesar de su apariencia aterradora, era amable y generosa. La acompañaba durante las comidas y escuchaba atentamente mientras ella hablaba sobre su vida en el pueblo. Poco a poco, comenzó a ver más allá de su apariencia y se dio cuenta de que tenía un corazón noble. Una noche, Elise decidió preguntar sobre la sala cerrada en el pasillo oeste. La bestia, con una mirada melancólica, respondió: «Hay cosas en mi pasado que prefiero mantener enterradas. Cuando estés lista, lo entenderás». La curiosidad de Elise aumentó, pero respetó el deseo de la bestia. Los días se convirtieron en semanas y Elise comenzó a apreciar su vida en el castillo. Cuidaba los jardines, leía en la biblioteca e incluso se aventuraba a tocar el piano en la sala de música. La bestia, por su parte, parecía más alegre en su presencia. Sin embargo, Elise extrañaba a su familia y pidió permiso para visitarlos. A regañadientes, la bestia accedió, pero con una condición: debía regresar en una semana. Cuando Elise regresó al pueblo, fue recibida con alegría por su padre y hermanas. Notaron que parecía más feliz y llena de vida, pero también se intrigaron con las historias que contó sobre la bestia. Las hermanas, movidas por la envidia, intentaron convencerla de que se quedara más tiempo, pero Elise sentía que algo la llamaba de vuelta al castillo. Al regresar, encontró el castillo envuelto en oscuridad. La bestia yacía en el jardín, débil y desanimada. Confesó que temía que ella nunca volviera y que su ausencia lo había consumido. Elise, emocionada, se dio cuenta de que no quería perderlo. Se inclinó y con un gesto de ternura besó su frente. En el instante en que sus labios tocaron la piel de la bestia, una luz intensa envolvió el castillo. Cuando la luz se disipó, la criatura había desaparecido y en su lugar estaba un hombre joven y hermoso. Explicó que una maldición había transformado su cuerpo, pero el amor puro y desinteresado de Elise había roto el hechizo. Elise quedó atónita al ver al joven delante de ella. Los ojos eran los mismos de la bestia, llenos de profundidad y gentileza, pero ahora pertenecían a un hombre que irradiaba dignidad y belleza. Explicó que, muchos años atrás, su arrogancia y falta de compasión lo llevaron a ser maldecido por una hechicera que visitó el castillo disfrazada. Ella buscaba refugio en una noche de tormenta, pero él la rechazó
y se burló de su apariencia humilde. Como castigo, lanzó un hechizo que transformó no solo su apariencia, sino también el castillo y sus alrededores. La única manera de romper la maldición era encontrar a alguien que lo amara por quien realmente era, antes de que se agotara el último de los días marcados por una rosa mágica. Durante años vivió aislado, perdiendo la esperanza de que alguien pudiera ver más allá de su apariencia monstruosa, hasta que Elise entró en su vida y con su bondad y coraje trajo luz a su mundo sombrío. Elise escuchó la historia en silencio, absorbiendo cada palabra. Recordó todas las veces que sintió que había algo más detrás de los ojos de la bestia, algo que clamaba por comprensión. Ahora, viéndolo delante de ella como un hombre, su admiración por él se transformaba en un afecto más profundo. Se dio cuenta de que lo que sentía por él trascendía cualquier apariencia. Con la maldición rota, el castillo comenzó a transformarse. Las paredes anteriormente sombrías se iluminaron. Los jardines florecieron con una explosión de colores, y los pasillos, antes vacíos y fríos, cobraron vida nuevamente. Elise sintió como si estuviera en un cuento de hadas, donde cada rincón de la propiedad exhalaba magia y renovación. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. La noticia de la transformación del castillo se esparció rápidamente, y los habitantes del pueblo, que antes evitaban la propiedad, comenzaron a visitarla con curiosidad y entusiasmo. Henry, al enterarse del giro de los acontecimientos, fue al castillo para ver a su hija y se sorprendió con lo que encontró. Se emocionó al ver a Elise tan feliz y realizada, viviendo en un lugar que ahora parecía un paraíso. A pesar de las buenas noticias, Elise sabía que el fin de la maldición era solo el comienzo de una nueva jornada. El hombre que antes era la bestia, cuyo nombre era Julian, necesitaba reconquistar la confianza de las personas a su alrededor. Aunque su apariencia había cambiado, muchos aún recordaban su antigua arrogancia y el comportamiento que lo llevó a la maldición. Elise, con su paciencia y generosidad, decidió ayudarlo en esa tarea. Julian comenzó a acercarse de nuevo a los habitantes del pueblo, organizó fiestas en el castillo e invitó a todos a participar, ofreciendo hospitalidad y escuchando las necesidades de la comunidad. Poco a poco, fue reconstruyendo lazos que habían sido rotos. Elise lo apoyaba en cada paso, mostrando a los demás que él realmente había cambiado. Su presencia a su lado era un símbolo de que las personas pueden ser transformadas por el amor y el arrepentimiento sincero. Mientras el castillo florecía con vida y alegría, Elise y Julian pasaban más tiempo juntos, fortaleciendo la conexión que habían construido durante los días de dificultad. Compartían historias, sueños y proyectos para el futuro. Elise continuaba cuidando los jardines, que ahora eran frecuentados por niños y familias del pueblo, y Julian trabajaba para restaurar la biblioteca, haciéndola accesible para todos los que quisieran aprender. En una tarde soleada, mientras caminaban por el jardín, Julian tomó la mano de Elise y la llevó hasta la pérgola, donde crecían las rosas que habían desempeñado un papel tan importante en su historia. Se arrodilló ante ella y con una sonrisa llena de esperanza preguntó: «Elise, ¿aceptarías ser mi compañera para el resto de nuestras vidas?» Elise, emocionada, lo miró y sintió la profundidad de su amor y respeto. Sin dudar, respondió: «Sí, con todo mi corazón». La noticia del compromiso se difundió rápidamente, llenando el pueblo de alegría. Los preparativos para la boda comenzaron, y tanto el castillo como la comunidad alrededor
se unieron para celebrar la unión de dos almas que habían encontrado redención y amor en medio de las adversidades. El día de la boda llegó, trayendo consigo una atmósfera de celebración y renovación. El jardín estaba decorado con flores de todos los colores y la ceremonia se llevó a cabo al aire libre, bajo la sombra de los árboles. Elise llevaba un vestido simple, pero elegante, que realzaba su belleza natural. Julian, con una sonrisa radiante, la esperaba en el altar improvisado. Mientras los votos eran intercambiados, los habitantes del pueblo observaban con admiración. Muchos se emocionaron al recordar cómo aquel hombre, antes aislado y temido, se había transformado en alguien que ahora era amado y respetado. La unión de Elise y Julian era más que una boda. Era un símbolo de que el amor y el perdón tienen el poder de transformar hasta los corazones más endurecidos. Después de la ceremonia, la fiesta comenzó. La música resonaba por los jardines, las mesas estaban repletas de platos deliciosos y la gente bailaba bajo la luz de las estrellas. Elise y Julian eran el centro de atención, pero en ningún momento parecían superiores o distantes. Reían, conversaban y celebraban con todos, como si fueran parte de una gran familia. A medida que la noche avanzaba, Elise y Julian se alejaron de la fiesta por un momento y caminaron hasta el rosal que marcaba el inicio de su historia. Julian, sosteniendo la mano de Elise, miró las flores y dijo: «Estas rosas siempre serán un recordatorio de cómo cambiaste mi vida. Gracias por verme cuando yo mismo no podía verme». Elise sonrió y respondió: «Y tú me mostraste que la verdadera belleza está en nuestras acciones, no en nuestras apariencias. Gracias por enseñarme el valor del perdón y el coraje». Los dos se quedaron en silencio por un momento, apreciando la quietud de la noche y el perfume de las rosas. Era un momento de paz, de gratitud y de promesa. El viaje que habían enfrentado juntos los había preparado para un futuro lleno de desafíos, pero también de amor y compañerismo. A lo largo de los meses siguientes, Elise y Julian trabajaron lado a lado para construir un hogar que fuera acogedor para todos. Abrieron las puertas del castillo para viajeros, estudiosos y cualquier persona que necesitara ayuda. Elise transformó los jardines en un lugar de aprendizaje donde los niños podían explorar y conectarse con la naturaleza. Julian, por su parte, se dedicó a enseñar en la biblioteca, compartiendo su conocimiento y fomentando la curiosidad. Cada día, el amor entre ellos crecía, fortalecido por la gratitud y el respeto mutuo. Juntos, transformaron el castillo en un símbolo de esperanza y renovación, mostrando al mundo que, incluso ante las mayores adversidades, la bondad y el amor verdadero pueden prevalecer. La vida en el castillo continuaba prosperando, pero, como en cualquier historia, desafíos inesperados surgieron para poner a prueba el amor y la determinación de Elise y Julian. Con el paso del tiempo, la creciente popularidad del castillo como refugio para estudiosos y viajeros comenzó a atraer la atención de personas de fuera del pueblo. Comerciantes, nobles e incluso curiosos de tierras lejanas empezaron a visitar, trayendo consigo sus historias, costumbres y, ocasionalmente, conflictos. Un día, un grupo de nobles viajeros llegó al castillo, atraído por la fama del lugar como un centro de aprendizaje y hospitalidad. Entre ellos estaba un hombre llamado Edmond, un antiguo conocido de Julian, de antes de la maldición. Edmond era un hombre sofisticado, pero su presencia despertó recuerdos dolorosos en Julian,
pues había sido una de las personas que en el pasado lo habían incentivado a adoptar un estilo de vida arrogante y egoísta. Al reencontrarse con Julian, Edmond no reconoció la humildad y la transformación del antiguo amigo. En cambio, se burló del hecho de que él estuviera administrando un castillo abierto al público y viviendo de manera sencilla. No puedo creer que hayas cambiado el lujo por esto, comentó Edmond con una sonrisa irónica mientras observaba las actividades en el castillo. ¿Qué pasó con el hombre que conocí, que aspiraba a grandes cosas? Julian, aunque inicialmente afectado por las palabras de Edmond, mantuvo la compostura. Explicó calmadamente que había aprendido el verdadero significado de la riqueza, la generosidad, la comunidad y el amor que compartía con Elise y con las personas a su alrededor. Sin embargo, Edmond parecía decidido a provocar, cuestionando si Elise realmente lo amaba o si solo se sentía obligada a cuidarlo por lástima. Las palabras de Edmond sembraron una semilla de duda en Julian, algo que no compartió con Elise. Comenzó a cuestionar si era digno del amor de ella, si la transformación que había experimentado era suficiente para borrar los errores de su pasado. Estas dudas empezaron a reflejarse en su comportamiento, volviéndose más reservado e introspectivo. Elise notó el cambio en Julian y trató de hablar con él. Julian, ¿algo te está molestando? Te veo distante últimamente. Él sonrió, tratando de ocultar sus preocupaciones. Solo estoy reflexionando, Elise. Han cambiado tantas cosas en los últimos meses. A veces es difícil creer que todo esto es real. Ella apretó su mano con firmeza y dijo, te mereces todo esto y más. Nunca lo dudes. Pero Julian, a pesar de las palabras reconfortantes de Elise, no podía apartar completamente las sombras de duda. Mientras tanto, Edmond, al darse cuenta de la influencia que tenía sobre Julian, empezó a sembrar ideas peligrosas entre los otros visitantes del castillo. Sugería que Julian debería retomar su lugar como un noble influyente, en lugar de desperdiciar su potencial viviendo en reclusión. Algunos de los visitantes, impresionados por el carisma de Edmond, empezaron a cuestionar si el enfoque humilde de Julian era realmente la mejor opción. Estas tensiones culminaron una noche, durante un banquete en el castillo, cuando Edmond decidió confrontar a Julian públicamente. ¿Realmente crees que puedes dejar atrás al hombre que eras?, preguntó, su voz resonando en el salón. Las personas aquí pueden aceptar tu fachada, pero tú y yo sabemos quién eres realmente. El salón quedó en silencio, mientras todos esperaban la respuesta de Julian. Él se levantó. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban el conflicto interno. Tienes razón, Edmond. No puedo cambiar lo que fui, pero puedo elegir quién quiero ser de ahora en adelante. No soy perfecto, pero estoy aprendiendo cada día. Y si mi vida aquí, con Elise, es una fachada, entonces es la fachada más verdadera que he conocido. Las palabras de Julian resonaron profundamente en Elise, quien se sintió aún más orgullosa de él. Sabía que estaba luchando contra fantasmas de su pasado, pero los estaba enfrentando con coraje. El banquete continuó, pero Edmond, sintiendo que había perdido la batalla, se retiró del castillo a la mañana siguiente, prometiéndose a sí mismo que volvería. En los días que siguieron, Elise decidió ayudar a Julian a superar sus dudas. Organizó un proyecto especial para unir el castillo y el pueblo en una causa común. Juntos, decidieron restaurar una antigua escuela, abandonada en la ciudad, transformándola en un centro comunitario para educación y cultura. Julian fue alentado a liderar el proyecto, usando su experiencia
y conocimiento para inspirar a otros. El trabajo en la escuela trajo un nuevo propósito para Julian. Se involucró con entusiasmo, enseñando a niños y adultos, compartiendo sus experiencias y fomentando el aprendizaje. La escuela se convirtió en un símbolo de unión entre el castillo y el pueblo, y Julian comenzó a sentirse nuevamente parte de algo más grande. Mientras tanto, Elise continuaba siendo el pilar de fuerza para Julian. Lo apoyaba en todas sus decisiones y lo animaba a creer en sí mismo. Juntos, enfrentaron no solo los desafíos del presente, sino también los ecos del pasado que aún intentaban acecharlos. Un día, mientras caminaban por el bosque cercano al castillo, Elise preguntó a Julian: ¿Aún dudas de ti mismo, Julian? Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿no puedes ver el hombre increíble que eres? Julian se detuvo y la miró, sus ojos reflejando tanto amor como gratitud. Elise, tú eres mi mayor inspiración. Siempre veo la mejor versión de mí mismo cuando estoy contigo. Tal vez aún tenga mucho que aprender, pero contigo a mi lado, siento que puedo superar cualquier cosa. En ese momento, Julian se dio cuenta de que su transformación no era algo que pudiera completarse en un instante. Era un proceso continuo, un aprendizaje que debía abrazar cada día. Y con Elise a su lado, sabía que tenía la fuerza necesaria para continuar. El castillo y el pueblo prosperaron juntos, creciendo como una comunidad unida por la compasión y la búsqueda de un propósito mayor. Julian, una vez aislado y temido, ahora era respetado y amado, no solo por Elise, sino por todos a su alrededor. Finalmente encontró la paz que buscaba, no en los libros o en las riquezas, sino en la simplicidad del amor y la aceptación. Y así, el castillo dejó de ser un lugar de tristeza y soledad, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y renovación. Elise y Julian aprendieron que el verdadero poder del amor no está solo en transformar al otro, sino en permitir que ambos crezcan juntos, enfrentando desafíos y celebrando logros. Con el paso del tiempo, sus historias se convirtieron en leyendas, transmitidas de generación en generación, como un ejemplo de que, incluso en las circunstancias más sombrías, la bondad, el perdón y el amor verdadero pueden iluminar el camino. Con el castillo en plena actividad, el centro comunitario funcionando y la creciente armonía entre Julian, Elise y los habitantes del pueblo, parecía que la paz finalmente se había establecido. Sin embargo, como la vida suele enseñarnos, momentos de tranquilidad frecuentemente preceden nuevos desafíos. Y para Elise y Julian, el próximo desafío no vendría de personas o circunstancias, sino de un viaje de autodescubrimiento y maduración. Elise, que desde el principio había demostrado una madurez más allá de sus años, comenzó a darse cuenta de que, aunque amaba su nueva vida, había partes de sí misma que aún anhelaban más. No se trataba de riqueza o estatus, sino de un deseo profundo de seguir creciendo como persona y descubrir su propósito en el mundo. Empezó a pasar más tiempo sola, reflexionando en los jardines, escribiendo en un diario y dedicándose a entender quién era más allá de su papel como compañera de Julian. Julian, por su parte, notó este cambio y, aunque se preocupó inicialmente, decidió respetar el espacio de Elise. Él mismo comenzó a cuestionarse si su felicidad dependía exclusivamente de ella o si había algo dentro de él que aún necesitaba ser cultivado. Ambos se amaban profundamente, pero empezaron a darse cuenta de que una relación sana no significaba perder sus individualidades. Un día, Elise propuso algo inesperado.
Durante una de sus conversaciones a la sombra de la pérgola, sugirió que se separaran por un periodo corto, no como un alejamiento, sino como una manera de explorar sus propios caminos. Julian, dijo, tomando su mano, creo que nuestro amor es lo suficientemente fuerte para soportar esto. Quiero entender más sobre mí misma y siento que tú también tienes mucho por descubrir. No quiero que ninguno de los dos dependa exclusivamente del otro para encontrar nuestra felicidad. Julian guardó silencio por un momento, aunque sentía un nudo en el corazón al pensar en estar lejos de ella. Sabía que Elise tenía razón. Tienes razón, respondió con una sonrisa triste, pero comprensiva. Siempre te he admirado por tu coraje y claridad, y tal vez esto sea lo que necesitamos para crecer aún más. Con eso, los dos empezaron a planificar su breve separación. Elise decidió viajar a un monasterio ubicado en las montañas distantes, conocido por ser un lugar de sabiduría y contemplación. Allí esperaba aprender más sobre sí misma y encontrar respuestas a sus preguntas interiores. Julian, por otro lado, decidió dedicarse a un proyecto de restauración de una antigua biblioteca en la capital del reino, donde podría compartir el conocimiento que había acumulado a lo largo de los años. La despedida fue emotiva. En la mañana de la partida, los habitantes del pueblo se reunieron en la puerta del castillo para despedirse de Elise, agradeciendo por todo lo que había hecho por ellos. Julian la abrazó largamente, prometiendo que la estaría esperando cuando regresara. No importa dónde estés, dijo, mi corazón siempre estará contigo. Elise inició su viaje por las montañas, enfrentando senderos desafiantes y paisajes deslumbrantes. El monasterio que buscaba estaba en la cima de un acantilado, rodeado de niebla y árboles imponentes. Cuando finalmente llegó, fue recibida por los monjes, que la acogieron con hospitalidad y serenidad. La llevaron a una habitación sencilla, con una cama y una ventana que ofrecía una vista panorámica del valle abajo. En los días que siguieron, Elise se sumergió en la rutina del monasterio. Ayudaba a los monjes en sus tareas diarias, participaba en meditaciones y pasaba horas en la biblioteca estudiando antiguos manuscritos. Durante sus reflexiones, empezó a darse cuenta de que su fuerza venía no solo de su bondad, sino también de su capacidad de adaptarse y crecer ante las adversidades. Mientras tanto, Julian estaba en la capital, rodeado por el caos y la energía vibrante de la ciudad. La biblioteca que estaba restaurando era un edificio antiguo, descuidado durante décadas, pero lleno de potencial. Lideraba un equipo de artesanos y voluntarios, coordinando los esfuerzos para devolver al lugar su antigua gloria. A pesar del trabajo intenso, Julian extrañaba a Elise y con frecuencia pensaba en ella mientras caminaba por las calles bulliciosas. Una noche, mientras examinaba un manuscrito raro que había encontrado durante la restauración, Julian se topó con un pasaje que lo tocó profundamente. El texto hablaba sobre la importancia de encontrar equilibrio entre el amor por los demás y el amor por uno mismo. Se dio cuenta de que, aunque había dedicado su vida a Elise y al castillo, aún necesitaba trabajar en su propia autoestima y propósito. Al otro lado de las montañas, Elise también hacía importantes descubrimientos. Durante una conversación con uno de los monjes más ancianos, confesó sus miedos de perder su identidad al dedicarse completamente a otra persona. El monje, con una sonrisa amable, respondió: el amor verdadero no es un sacrificio de uno mismo, sino una asociación que permite que ambos florezcan. Al descubrir quién eres,
también fortaleces el amor que compartes. Estas palabras resonaron en Elise, quien comenzó a darse cuenta de que su viaje de autoconocimiento no la alejaba de Julian, sino que la acercaba aún más a él. Empezó a escribir cartas para él, compartiendo sus reflexiones y sus logros diarios. Julian, por su parte, respondía con entusiasmo, contando sobre los progresos en la biblioteca y las lecciones que estaba aprendiendo. Tras meses de separación, llegó el momento de que Elise y Julian se reunieran. Elise descendió de las montañas con una nueva perspectiva sobre la vida, sintiéndose más segura y conectada consigo misma. Julian, esperando en la puerta del castillo, parecía renovado, con un brillo en los ojos que reflejaba su satisfacción al haber encontrado un nuevo propósito. Cuando se vieron, no hubo necesidad de palabras. Se abrazaron, sintiendo la fuerza del amor que los unía, ahora aún más profundo y maduro. Ambos habían crecido individualmente, pero se dieron cuenta de que sus caminos los habían llevado de vuelta el uno al otro, más fuertes y más completos. Elise y Julian compartieron sus historias, rieron juntos y se emocionaron al darse cuenta de cuánto habían aprendido. Sabían que aún enfrentarían desafíos, pero confiaban en que, con la asociación que habían construido, podrían superar cualquier cosa. La separación había sido una prueba, pero también una evidencia de que el verdadero amor es aquel que permite libertad y crecimiento. En los días siguientes, Elise y Julian retomaron sus vidas en el castillo con una nueva energía. Decidieron ampliar el alcance de sus proyectos, creando una red de escuelas y bibliotecas en toda la región para garantizar que el conocimiento y la sabiduría fueran accesibles a todos. El castillo se convirtió en el corazón palpitante de esta iniciativa, atrayendo a personas de todas partes para compartir ideas y construir un futuro mejor. Mientras caminaban por los jardines, en una tarde dorada de otoño, Elise miró a Julian y dijo: ¿Quién diría que todo esto comenzó con una rosa? Él sonrió y respondió: y contigo, que viste belleza donde nadie más la veía. Se detuvieron frente al rosal, que ahora florecía con más vigor que nunca, y permanecieron en silencio, apreciando el momento. Elise y Julian sabían que el camino que habían recorrido juntos no era fácil, pero también sabían que era exactamente eso lo que hacía su historia tan especial. Eran la prueba viva de que el amor verdadero no solo transforma, sino que también libera, permitiendo que cada persona se convierta en la mejor versión de sí misma. Y así, bajo el brillo suave del atardecer, Elise y Julian continuaron su camino juntos, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, con el corazón lleno de esperanza y gratitud. El regreso de Elise y Julian al castillo marcó un nuevo capítulo en su historia, uno que prometía ser aún más inspirador y desafiante. Con el tiempo, se hicieron conocidos no solo en el pueblo, sino en toda la región. El castillo, antes un recordatorio de soledad y aislamiento, ahora era un símbolo de transformación, aprendizaje y comunidad. Personas venían de tierras lejanas para conocer a Elise y Julian, escuchar sus historias y aprender de sus iniciativas. Entre las muchas visitas que el castillo recibía, una en particular marcaría profundamente la vida de Elise y Julian. Un joven llamado Marcus llegó al castillo en una mañana de primavera, trayendo consigo un aura de determinación e inquietud. Era huérfano y había viajado por varios reinos en busca de conocimiento y propósito. Al escuchar sobre el castillo y sus anfitriones, sintió que podría encontrar allí lo que tanto buscaba. Elise
fue la primera en conocerlo. Percibió de inmediato que Marcus cargaba una tristeza profunda, escondida bajo su comportamiento educado y respetuoso. Él pidió permiso para estudiar en la biblioteca y ayudar en los proyectos comunitarios a cambio de alojamiento. Elise, con su corazón acogedor, aceptó de inmediato, y Julian quedó impresionado con el entusiasmo del joven. En los días que siguieron, Marcus se convirtió en una presencia constante en el castillo. Ayudaba en los jardines, aprendía con los libros de la biblioteca y participaba en las discusiones sobre las nuevas iniciativas. Su inteligencia y dedicación rápidamente ganaron la confianza de Julian, quien comenzó a verlo como un aprendiz. Elise, por su parte, sentía una conexión especial con Marcus, como si reconociera en su búsqueda algo que ella misma había experimentado. Una noche, durante una cena a la luz de las velas, Marcus finalmente abrió su corazón. Contó a Elise y Julian sobre su pasado, sobre cómo perdió a sus padres siendo aún joven y sobre los años de soledad e incertidumbre que siguieron. Siempre he buscado un lugar al que pudiera pertenecer, confesó con la voz quebrada, y por primera vez siento que quizás he encontrado ese lugar. Elise tomó la mano de Marcus, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Siempre has tenido ese lugar dentro de ti, dijo suavemente. A veces, solo necesitamos personas que nos ayuden a verlo. Las palabras de Elise tocaron profundamente a Marcus y comenzó a abrirse más, no solo con Elise y Julian, sino también con los demás habitantes del castillo. Descubrió una nueva pasión por enseñar y pronto comenzó a ayudar a los niños de la escuela comunitaria, compartiendo el conocimiento que había adquirido en sus viajes. Mientras Marcus florecía, Elise y Julian comenzaron a considerar algo que habían discutido durante mucho tiempo: expandir sus iniciativas más allá del pueblo y la región. Con el apoyo de Marcus y de otros aliados que habían reunido a lo largo de los años, decidieron crear una red de escuelas y bibliotecas que pudiera alcanzar los reinos vecinos. El proyecto sería ambicioso, pero creían que, con trabajo arduo y colaboración, podrían transformar aún más vidas. Julian asumió el liderazgo en la organización del proyecto, utilizando sus habilidades para coordinar recursos e inspirar a socios. Elise, por su parte, se centró en el aspecto humano de la iniciativa, asegurándose de que las comunidades fueran escuchadas e involucradas en el proceso. Marcus se convirtió en un vínculo vital en el equipo, usando su energía y creatividad para conectar personas e ideas. Los desafíos eran muchos. Había resistencia de líderes locales, dificultades financieras e incluso conflictos entre las diferentes comunidades que estaban siendo unidas por el proyecto. Pero, en cada obstáculo, Elise y Julian encontraban una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Enfrentaban los desafíos juntos, siempre recordando que su fuerza venía no solo de sus habilidades, sino también de su amor y apoyo mutuo. Una tarde, mientras trabajaban en los detalles del proyecto en su sala de estudios, Julian hizo una pausa y miró a Elise. ¿Alguna vez imaginaste que un simple encuentro entre nosotros cambiaría tantas vidas?, preguntó, con una sonrisa llena de admiración. Elise rió suavemente y respondió: no sabía que una rosa podría desencadenar todo esto, pero creo que así es como comienzan las mejores cosas, pequeñas, pero llenas de significado. Mientras el proyecto tomaba forma, Elise y Julian se dieron cuenta de que estaban viviendo algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. No solo transformaron sus propias vidas, sino que también estaban ayudando
a construir un futuro más brillante para muchas personas. El castillo, que antes era un símbolo de dolor y arrepentimiento, ahora era el corazón palpitante de una red de esperanza y oportunidad. Con el paso del tiempo, el impacto del trabajo de Elise y Julian se hizo visible en todos los lugares que tocaban. Niños que antes no tenían acceso a la educación, ahora podían leer y escribir. Comunidades que vivían en conflicto comenzaron a trabajar juntas en proyectos conjuntos, y personas que se sentían perdidas, como Marcus, encontraron propósito y pertenencia. A pesar de todos los logros, Elise y Julian nunca perdieron de vista lo más importante para ellos: el amor y la conexión que compartían. Incluso en los días más ocupados, siempre encontraban tiempo para caminar por los jardines, conversar bajo la pérgola o simplemente apreciar la compañía del otro. Sabían que su fuerza venía de su asociación y nunca permitieron que las responsabilidades los alejaran. En uno de esos paseos, Elise reflexionó sobre todo lo que habían alcanzado. ¿Crees que estamos listos para lo que viene después?, preguntó, mirando a Julian con un brillo de curiosidad en los ojos. Julian se detuvo y la acercó más, tomando sus manos. Contigo a mi lado, estoy listo para cualquier cosa, respondió. Y si hay algo que he aprendido de ti, es que el amor verdadero es la base de todo lo que construimos. Mirando al horizonte, Elise y Julian vieron un futuro lleno de posibilidades. Sabían que aún enfrentarían desafíos, pero confiaban en que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. Y mientras el sol se ponía, iluminando el castillo con una luz dorada, sintieron una profunda gratitud por todo lo que habían vivido y por todo lo que aún estaba por venir. Marcus, que los observaba a la distancia, sonrió. Sabía que había encontrado más que un lugar al cual pertenecer. Había encontrado una familia y, mientras el castillo continuaba floreciendo, sentía que también comenzaba a escribir su propia historia, inspirada por el amor y la determinación de Elise y Julian. A medida que pasaron los años, el impacto de Elise y Julian continuó creciendo, pero no sin traer nuevos desafíos y reflexiones. La red de escuelas y bibliotecas se había expandido más allá de la imaginación inicial, conectando pueblos distantes e incluso reinos que antes vivían en conflicto. Personas de todos los orígenes venían al castillo, no solo para aprender, sino también para buscar consejos e inspiración. Con el éxito creciente, Elise y Julian empezaron a percibir el peso de las expectativas que las personas ponían sobre ellos. Sus iniciativas eran vistas como modelos a seguir, y muchos esperaban que resolvieran problemas que iban más allá del alcance de sus capacidades. Aunque se sentían honrados, también entendían que necesitaban equilibrar sus responsabilidades con su vida personal. Un evento inesperado trajo esta cuestión a la superficie. Un emisario del reino vecino llegó al castillo con una propuesta. El rey quería invitar a Elise y Julian a convertirse en consejeros reales, ayudando a implementar sus ideas a escala nacional. Aunque la oferta era tentadora, también implicaba dejar el castillo y la comunidad que habían construido. Elise y Julian discutieron la propuesta extensamente, sopesando los pros y los contras. Sería una oportunidad increíble, dijo Julian, pensativo. Podríamos ayudar a aún más personas, influir en decisiones importantes y expandir nuestro trabajo. Elise, sin embargo, tenía sus dudas. ¿Y qué hay de lo que hemos construido aquí? ¿Y las personas que confían en nosotros? Siento que nuestro impacto es mayor cuando estamos cerca de las comunidades, no en un palacio distante. Esta diferencia de perspectiva
generó tensión entre ellos por primera vez. Julian, movido por su ambición de hacer el bien en una escala mayor, pensaba que debían aceptar. Elise, guiada por su intuición y conexión con el pueblo, creía que debían permanecer donde estaban. Ambos sabían que, independientemente de la decisión, traería cambios significativos a sus vidas. Mientras reflexionaban sobre la propuesta, decidieron buscar consejos de quienes los rodeaban. Hablaron con Marcus, que ahora era una figura de liderazgo en la comunidad, y con otros habitantes que se habían convertido en amigos cercanos. Las opiniones eran variadas, pero todas resaltaban la importancia de seguir el corazón. En una noche tranquila, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, Julian miró a Elise y dijo: «Sabes, independientemente de la decisión que tomemos, quiero que sea nuestra, juntos. No quiero que esto nos aleje». Elise tomó su mano, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Yo también quiero eso, Julian, y creo que, en el fondo, sabemos dónde pertenecemos». A la mañana siguiente, Elise y Julian dieron su respuesta al emisario. Agradecieron por la propuesta, pero explicaron que su trabajo en el castillo y en las comunidades cercanas era donde sentían que podían causar el mayor impacto. El emisario, aunque decepcionado, comprendió y partió con respeto por su decisión. Esta experiencia trajo un nuevo sentido de claridad para Elise y Julian. Se dieron cuenta de que no necesitaban estar en un lugar de poder para hacer la diferencia. Lo que importaba era la conexión genuina con las personas y la dedicación al trabajo que realmente importaba para ellos. Con este renovado sentido de propósito, redoblaron sus esfuerzos para fortalecer las iniciativas existentes y crear nuevas oportunidades para la comunidad. Elise comenzó un proyecto de conservación de los jardines, enseñando técnicas de cultivo sostenible que podrían ser replicadas en otras áreas. Julian, por su parte, inició una serie de conferencias en la biblioteca, atrayendo a estudiosos y pensadores para compartir ideas y colaborar en proyectos. Mientras trabajaban, tampoco perdieron de vista la importancia de su propia conexión. Reservaban noches para sí mismos, momentos de paz en los que podían simplemente estar juntos, lejos de las responsabilidades. Estas noches frecuentemente los llevaban de vuelta a la pérgola, donde todo había comenzado, y servían como un recordatorio de cuánto habían crecido juntos. La vida en el castillo también comenzó a transformarse de otras maneras. Marcus, que se había convertido en como un hijo para Elise, y Julian, comenzó a expresar su deseo de explorar el mundo más allá del pueblo. Sentía que estaba listo para llevar las enseñanzas que había recibido en el castillo a otros lugares, ayudando a difundir el mensaje de esperanza y renovación. Aunque sentían una mezcla de orgullo y tristeza, Elise y Julian apoyaron la decisión de Marcus. Lo ayudaron a planificar su viaje, conectándolo con aliados y socios que conocían en otros reinos. El día de su partida, todo el castillo se reunió para despedirlo, deseándole buena suerte en su travesía. Antes de partir, Marcus se acercó a Elise y Julian y dijo: «Ustedes me han dado más que un hogar, me han dado un propósito. Nunca podré agradecerles lo suficiente por eso». Elise lo abrazó con lágrimas en los ojos, y Julian, con una expresión de orgullo, respondió: «Siempre tendrás un hogar aquí, Marcus. Ve y muestra al mundo lo que has aprendido». Con la partida de Marcus, Elise y Julian sintieron un vacío, pero también una nueva energía para continuar su trabajo. Sabían que, al igual que Marcus, muchos otros podrían inspirarse a seguir el mismo camino, llevando adelante
los valores que habían sembrado en el castillo. Los años siguientes trajeron más crecimiento y cambios. Los niños que habían estudiado en las escuelas comunitarias comenzaron a convertirse en líderes en sus propias comunidades. Las bibliotecas y jardines se multiplicaron, creando una red de conocimiento y sostenibilidad que conectaba reinos enteros. Elise y Julian, ahora más maduros y experimentados, eran frecuentemente invitados a compartir sus historias y sabiduría. Aunque preferían permanecer en el castillo, entendían la importancia de inspirar a otros. Así, viajaban ocasionalmente a eventos y encuentros, siempre regresando con nuevas ideas y perspectivas. En uno de esos viajes, Elise recibió una carta de Marcus contando sobre sus aventuras y el impacto que estaba causando. Había ayudado a establecer una escuela en un pueblo remoto donde niños que nunca habían tenido acceso a la educación ahora podían aprender. Las palabras de Marcus llenaron a Elise y Julian de orgullo, reafirmando que estaban en el camino correcto. Mientras leían la carta juntos, sentados en la pérgola, Julian miró a Elise y dijo: ¿Sabes? Creo que la verdadera belleza de lo que hemos hecho no está solo en lo que construimos aquí, sino en lo que inspiramos en otros. Elise asintió, sonriendo, y todo comenzó con la elección de ver más allá de las apariencias. ¿Quién diría que una rosa nos traería hasta aquí? Ambos rieron, compartiendo un momento de ligereza y gratitud. El castillo, con sus antiguas paredes y jardines florecientes, era ahora un lugar donde historias de amor, redención y transformación se entrelazaban, creando un legado que duraría generaciones. Y así, Elise y Julian continuaron su viaje, no como líderes distantes, sino como parte de una comunidad que representaba el poder del amor, la sabiduría y el coraje. Sabían que el camino por delante aún reservaba desafíos, pero también sabían que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. Bajo el cielo estrellado de esa noche, mientras la suave brisa soplaba por los jardines, Elise y Julian hicieron una promesa silenciosa, que, sin importar lo que sucediera, continuarían honrando el amor que los había unido y el impacto que habían causado en el mundo. Con el pasar de los años, Elise y Julian consolidaron su legado en el castillo y más allá. El trabajo que comenzaron creció y se convirtió en un movimiento, inspirando a personas en regiones distantes a abrazar la idea de que comunidades unidas podían lograr resultados extraordinarios. Elise y Julian continuaban liderando con el ejemplo, pero también comprendían la importancia de formar nuevos líderes que pudieran dar continuidad al trabajo. El castillo, con sus exuberantes jardines y su biblioteca repleta de conocimiento, se convirtió en un refugio no solo para estudiosos y viajeros, sino también para aquellos que buscaban inspiración para transformar sus propias vidas. Elise y Julian recibían con frecuencia a jóvenes soñadores, líderes locales e incluso personas desilusionadas que necesitaban orientación. Cada nuevo visitante traía consigo historias únicas que enriquecían aún más el trabajo de la pareja. Entre esos visitantes estaba Clara, una joven campesina que había oído hablar de Elise y Julian en su pequeño pueblo. Clara llegó al castillo en un día lluvioso, con solo una bolsa de tela y una mirada determinada. Había perdido a su familia por una plaga y buscaba un propósito para seguir viviendo. Elise, como siempre, la acogió con calidez y comprensión. Clara se mostró una aprendiz ávida, participaba en las clases de la biblioteca, ayudaba en los jardines y rápidamente se convirtió en una figura querida por todos en el castillo.
Su energía y dedicación recordaban a Elise de sí misma cuando llegó al castillo años atrás. Clara, por su parte, veía a Elise como una mentora e inspiración, alguien que había transformado desafíos en oportunidades. Un día, mientras trabajaban juntas en el jardín, Clara preguntó a Elise: ¿Nunca tienes miedo de que todo esto pueda desaparecer? ¿Que las cosas que hemos construido aquí puedan ser olvidadas? Elise se detuvo por un momento, observando las flores a su alrededor. Clara respondió con una suave sonrisa: lo que hemos construido aquí no está solo en las paredes del castillo o en los libros de la biblioteca, está en las personas, en ti, en todos los que han pasado por aquí. Mientras llevemos estas ideas en nuestros corazones y las compartamos con el mundo, nunca serán olvidadas. Las palabras de Elise tocaron profundamente a Clara, quien comenzó a sentirse aún más conectada al trabajo del castillo. Se dedicó a la educación de niños en pueblos cercanos, enseñando no solo lectura y escritura, sino también valores de empatía y colaboración. Elise y Julian observaban con orgullo mientras Clara florecía, dándose cuenta de que estaban presenciando el surgimiento de una nueva generación de líderes. Mientras tanto, Julian continuaba expandiendo sus iniciativas de preservación del conocimiento. Organizaba encuentros en el castillo, reuniendo a pensadores y líderes de diferentes culturas para intercambiar ideas y aprender unos de otros. Estas reuniones se convirtieron en eventos anuales, atrayendo a personas de todas partes del reino y más allá. Durante uno de esos encuentros, un visitante planteó una cuestión intrigante: ¿y si el castillo pudiera convertirse en más que un símbolo? ¿Y si pudiera ser un faro para un futuro donde todas las comunidades trabajen juntas en armonía? La idea intrigó a Julian y Elise, quienes comenzaron a discutir cómo podrían hacer que el castillo fuera aún más accesible e inclusivo. Decidieron crear un programa que permitiera a personas de todos los orígenes venir al castillo para aprender, compartir y crecer. Este programa, llamado Puertas Abiertas, fue ampliamente difundido y rápidamente ganó popularidad. La iniciativa atrajo una nueva oleada de visitantes, incluyendo artistas, científicos y agricultores, cada uno trayendo sus propias perspectivas y habilidades. El castillo se convirtió en un crisol de creatividad e innovación, donde las ideas se entrelazaban y se transformaban en soluciones prácticas para los desafíos que enfrentaban las comunidades. A pesar del éxito del programa, Elise y Julian comenzaron a darse cuenta de que el crecimiento constante traía consigo nuevos desafíos. El número de visitantes aumentaba cada año y la gestión del castillo se volvía más compleja. Sabían que necesitaban ayuda para garantizar que todo siguiera funcionando sin sacrificar los valores que sustentaban su trabajo. Fue en este contexto que decidieron formar un consejo compuesto por personas de confianza, incluyendo a Clara y otros líderes comunitarios. El consejo ayudaría a tomar decisiones y a administrar el crecimiento del programa Puertas Abiertas, permitiendo que Elise y Julian se concentraran en inspirar y guiar. La primera reunión del consejo fue un hito en la historia del castillo. Representantes de varias comunidades se reunieron en el gran salón de reuniones, discutiendo cómo podrían trabajar juntos para garantizar el éxito continuo de las iniciativas. La atmósfera era de colaboración y respeto, reflejando los valores que Elise y Julian habían cultivado a lo largo de los años. Después de la reunión, Elise y Julian caminaron hasta la pérgola,
donde les gustaba reflexionar sobre los acontecimientos del día. Sentados lado a lado, observaron cómo el atardecer teñía los jardines con tonos dorados. Julian miró a Elise y dijo: «Creo que estamos viendo los frutos de todo lo que hemos plantado juntos, y es solo el comienzo». Elise sonrió y respondió: «Sí, pero lo más importante es que estamos viendo a otras personas tomar las semillas y plantar sus propios jardines. Eso es lo que realmente importa». Con el apoyo del consejo, Elise y Julian se sintieron más confiados para expandir aún más sus iniciativas. Decidieron crear una serie de guías y manuales basados en sus experiencias, que podrían ser distribuidos gratuitamente a comunidades distantes. Estas guías abordaban desde técnicas de cultivo sostenible hasta estrategias para fortalecer los lazos comunitarios. Mientras trabajaban en estas guías, Elise comenzó a escribir sus propias memorias, una compilación de lecciones e historias que esperaba pudieran inspirar a futuras generaciones. Julian, por su parte, comenzó a organizar los conocimientos de la biblioteca en una colección de volúmenes temáticos, asegurando que la sabiduría acumulada estuviera disponible para todos. Durante este periodo de intensa creatividad, Elise y Julian comenzaron a pensar en el futuro del castillo. Sabían que no podrían liderar para siempre y comenzaron a considerar quién podría asumir el trabajo cuando llegara el momento. Clara, con su pasión y dedicación, parecía una elección natural, pero Elise y Julian querían asegurarse de que ella estuviera lista. Comenzaron a preparar a Clara para asumir más responsabilidades, involucrándola en decisiones importantes y solicitando su opinión en cuestiones estratégicas. Clara, por su parte, abrazó la oportunidad con entusiasmo, decidida a honrar el legado de Elise y Julian. En una noche especial, mientras celebraban el aniversario de la fundación del programa Puertas Abiertas, Elise levantó su copa e hizo un brindis al castillo, que nos ha mostrado que el verdadero poder está en el amor, la sabiduría y el coraje, y a todos aquí, que son la prueba viva de que, juntos, podemos crear algo extraordinario. La sala resonó con aplausos y risas, mientras las personas brindaban por el futuro. Elise y Julian se miraron, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que habían construido y por todas las vidas que habían tocado. En los meses que siguieron, Clara asumió un papel cada vez más central en el castillo, mostrándose como una líder competente y compasiva. Elise y Julian, aunque aún activos, comenzaron a retirarse de las actividades diarias, confiando en que Clara y el consejo podrían llevar adelante el trabajo que iniciaron. Mientras caminaban por los jardines en una mañana de primavera, Elise se detuvo frente al rosal que había sido el punto de partida de su viaje. Tomó una de las flores, sintiendo su delicado perfume, y miró a Julian. «Todo esto comenzó con una elección», dijo. «La elección de ver más allá de lo obvio. Y mira dónde estamos ahora». Julian sonrió y respondió: «Sí, y esa elección continúa guiando todo lo que hacemos. Es el corazón de todo esto». Permanecieron allí, en silencio, apreciando el momento. El castillo, con sus antiguas torres y jardines florecidos, parecía más vivo que nunca. Elise y Julian sabían que, aunque su viaje estaba entrando en una nueva fase, el impacto de su trabajo continuaría propagándose, como círculos en un lago tranquilo. Y así, Elise y Julian, juntos, observaron el sol salir sobre el castillo, listos para lo que el futuro les deparara, con la certeza de que habían construido algo que duraría para siempre. Con el pasar de los días,
el castillo continuaba siendo un símbolo de transformación, no solo para Elise y Julian, sino para todos los que pasaban por sus puertas. El liderazgo de Clara se consolidaba cada vez más, y el consejo formado para administrar las iniciativas del castillo se convertía en un modelo de cooperación y gobernanza. Elise y Julian finalmente se permitían desacelerar, dedicando más tiempo el uno al otro y reflexionando sobre el legado que dejarían. En una mañana tranquila, Clara presentó una idea al consejo y a Elise y Julian. Propuso crear un festival anual en el castillo, un evento que celebrara la colaboración, la educación y la cultura de las comunidades conectadas por el trabajo iniciado allí, llamado Festival de las Rosas, en homenaje al símbolo que marcó el inicio del viaje de Elise y Julian. El evento reuniría a personas de todas las regiones para compartir conocimiento, arte e historias. La idea fue recibida con entusiasmo. El festival sería una oportunidad para reforzar los lazos entre las comunidades y también para honrar el impacto transformador del castillo a lo largo de los años. Elise y Julian, aunque reacios a estar en el centro de atención, acordaron ayudar en la organización y participar en las festividades. En los meses previos al festival, el castillo y el pueblo bullían de actividad. Artistas, artesanos y académicos comenzaron a llegar, trayendo sus contribuciones para el evento. El consejo organizó exposiciones de arte, presentaciones teatrales y conferencias sobre temas que iban desde la agricultura sostenible hasta la filosofía. Clara asumió el liderazgo en la organización, mostrando una vez más su habilidad para unir a las personas y transformar ideas en realidad. Elise y Julian quedaron impresionados con su dedicación y entusiasmo, viendo en ella a la líder que siempre supieron que sería. Para Clara, el festival era más que un evento. Era una oportunidad de honrar todo lo que había aprendido en el castillo y compartirlo con el mundo. Cuando finalmente llegó el día del festival, el castillo estaba transformado. Las torres y jardines estaban decorados con cintas y flores, y el pueblo estaba repleto de visitantes venidos de todas partes. Se instalaron puestos en los jardines, ofreciendo desde comidas típicas hasta libros y artesanías. Se levantaron escenarios para presentaciones, y la atmósfera era de celebración y esperanza. Elise y Julian, caminando por los jardines, se emocionaron al ver el impacto de su trabajo reflejado en la alegría y la energía de las personas a su alrededor. Niños corrían por los prados, riendo y jugando, mientras los adultos participaban en debates y talleres. El festival era todo lo que habían soñado y mucho más. Durante la ceremonia de apertura, Clara dio un discurso conmovedor, agradeciendo a Elise y Julian por todo lo que habían hecho y destacando la importancia de continuar el trabajo iniciado por ellos. Este festival, dijo Clara, es una celebración de lo que podemos lograr cuando elegimos ver más allá de las apariencias y trabajar juntos. Es una prueba viva de que el amor, la sabiduría y el coraje pueden transformar el mundo. El discurso fue recibido con aplausos y sonrisas, mientras Elise y Julian, sentados en primera fila, se emocionaban con las palabras de Clara. Para ellos, ese momento representaba el culmen de años de esfuerzo y dedicación, un recordatorio de que habían logrado crear algo que trascendería sus propias vidas. A lo largo del festival, Elise y Julian fueron abordados por innumerables personas que querían agradecerles o compartir cómo el trabajo del castillo había impactado sus vidas.
una pareja joven contó cómo la educación que recibieron en la escuela comunitaria les ayudó a abrir una pequeña tienda en su pueblo. Un profesor habló sobre cómo las guías creadas por Elise y Julian estaban siendo utilizadas para mejorar la educación en su región. Cada historia reforzaba la importancia de lo que habían construido. Sin embargo, el momento más memorable del festival ocurrió durante una presentación teatral que contó la historia de Elise y Julian de forma creativa y emocionante. La obra, escrita y representada por artistas locales, narraba desde su primer encuentro hasta los desafíos y logros que enfrentaron juntos. Al ver su viaje retratado en el escenario, Elise y Julian sintieron una oleada de gratitud y orgullo. Después de la presentación, Elise y Julian fueron llamados al escenario, donde fueron ovacionados por la multitud. Julian, emocionado, tomó la palabra y dijo: "Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de todos ustedes. El castillo es más que piedras y paredes. Está hecho de las personas que comparten sus vidas, sus historias y sus sueños aquí. Gracias por ser parte de este viaje". Elise también se pronunció, diciendo: "Este festival es la prueba de que, cuando creemos en el poder del amor y la colaboración, podemos crear algo extraordinario. Espero que todos ustedes lleven este mensaje a sus comunidades y continúen plantando las semillas que crecerán en nuevos jardines". El festival continuó durante varios días, dejando una huella duradera en todos los que participaron. Cuando finalmente llegó a su fin, Elise y Julian sintieron una mezcla de agotamiento y realización. Sabían que el festival se convertiría en una tradición, un evento que continuaría inspirando y uniendo personas mucho después de su partida. Con el éxito del festival, Elise y Julian comenzaron a reflexionar sobre el futuro. Estaban entrando en una nueva fase de sus vidas y sabían que era hora de dejar que Clara y el consejo asumieran completamente el liderazgo. Aunque la idea de alejarse era difícil, también era reconfortante saber que el castillo y su legado estaban en buenas manos. La noche en que anunciaron su decisión al consejo, hubo lágrimas, abrazos y palabras de agradecimiento. Clara, emocionada, prometió honrar el trabajo de Elise y Julian y asegurar que el castillo continuara siendo un símbolo de esperanza y transformación. En los meses siguientes, Elise y Julian comenzaron a prepararse para dejar el castillo. No planeaban alejarse por completo, pero deseaban explorar otras formas de contribuir al mundo mientras confiaban en el liderazgo de Clara. Empezaron a planificar un largo viaje, durante el cual visitarían las comunidades que habían ayudado y buscarían nuevas inspiraciones para el futuro. La noche antes de partir, Elise y Julian caminaron una última vez por los jardines, ahora iluminados por suaves linternas. Se detuvieron ante el rosal, donde todo había comenzado, y permanecieron en silencio, reflexionando sobre el viaje que habían compartido. «Elise», dijo Julian, tomando su mano, «si me hubieran dicho, años atrás, que todo esto sería posible, no lo habría creído. Pero tú creíste, y eso lo cambió todo». Elise sonrió, con lágrimas en los ojos. «Julian, nosotros creímos juntos, y eso fue lo que hizo que todo fuera posible». Permanecieron allí, bajo el cielo estrellado, sintiéndose agradecidos por todo lo que habían vivido y por todo lo que aún estaba por venir. El castillo, con sus antiguas torres y jardines florecientes, continuaría siendo un faro de esperanza y sabiduría, gracias al amor y la dedicación de Elise, Julian, Clara y todos los que habían contribuido a su transformación. Cuando el sol nació, a la mañana siguiente, Elise y Julian partieron,
llevando consigo los recuerdos de una vida llena de significado y la promesa de continuar difundiendo el mensaje de que, con amor, coraje y sabiduría, es posible transformar el mundo. El viaje de Elise y Julian había sido una prueba de que el impacto que dejamos en el mundo no está definido solo por las grandes acciones, sino también por los gestos de amor, bondad y coraje que sembramos a lo largo del camino. Mientras partían para explorar nuevas tierras, sabían que llevaban consigo no solo el aprendizaje de toda una vida, sino también el deseo de continuar tocando vidas, incluso de forma más silenciosa. El viaje comenzó con una visita a los pueblos más distantes conectados al trabajo del castillo. Cada parada era una oportunidad para presenciar el impacto de las iniciativas que habían iniciado. Encontraron escuelas vibrantes, donde niños leían en voz alta con sonrisas radiantes. Vieron bibliotecas funcionando como centros comunitarios, llenas de personas compartiendo ideas e historias. Era evidente que lo que habían sembrado continuaba creciendo, alimentado por el esfuerzo colectivo de muchas personas. En una de esas visitas, Elise y Julian encontraron a un joven llamado Tío, quien había sido inspirado por la historia del castillo para crear un proyecto en su propia comunidad. Tío había organizado grupos de lectura y construido un pequeño jardín comunitario, inspirado en las guías que Elise había escrito. Habló con entusiasmo sobre cómo el trabajo de Elise y Julian le había mostrado que, incluso en medio de dificultades, era posible encontrar propósito y crear cambios. Lo que ustedes hicieron no es solo una inspiración, dijo Theo. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de transformar nuestras comunidades, siempre que estemos dispuestos a comenzar. Estas palabras resonaron profundamente en Elise y Julian, reafirmando que su impacto era mucho mayor de lo que podían imaginar. Pasaron varios días ayudando a Theo y su comunidad, ofreciendo consejos y aprendiendo de las experiencias locales. Para Elise, fue un recordatorio de que el intercambio de ideas era un camino de doble sentido. Siempre había algo que aprender, incluso de aquellos que recién comenzaban sus viajes. Mientras continuaban viajando, Elise y Julian comenzaron a esbozar ideas para un nuevo proyecto. Querían crear un libro que compilara historias de personas como Theo, historias de transformación y resiliencia que pudieran inspirar a otros a actuar. El libro sería una celebración del impacto colectivo, un testimonio de que el cambio era posible, incluso en los lugares más improbables. La escritura del libro se convirtió en una parte central de sus viajes. Cada pueblo que visitaban ofrecía nuevas historias, nuevas perspectivas y nuevas razones para creer en el poder de la humanidad. Elise anotaba cada detalle, mientras Julian se concentraba en organizar los capítulos y crear conexiones entre los temas emergentes. Aunque estaban lejos del castillo, mantenían contacto con Clara y el consejo, que continuaban liderando con habilidad y pasión. Clara escribía cartas detalladas, actualizándolos sobre los nuevos proyectos y desafíos, y Elise y Julian sentían un orgullo creciente al ver cómo el castillo florecía bajo su liderazgo. Una de esas cartas trajo una noticia que tocó profundamente a Elise y Julian. Clara había organizado un nuevo programa para apoyar a mujeres en comunidades remotas, ofreciendo entrenamiento en habilidades que podrían ayudarlas a sustentarse y a contribuir a sus comunidades. El programa, llamado Florecer, rápidamente ganó apoyo y comenzó a transformar vidas. Es como si cada pétalo
que cae de las rosas en el castillo germinara en otro lugar, dijo Elise, con una sonrisa. Julian asintió, sintiéndose aún más conectado al trabajo que habían iniciado, a medida que sus viajes los llevaban a lugares cada vez más distantes. Elise y Julian comenzaron a darse cuenta de que estaban viviendo un nuevo capítulo de sus vidas. No solo estaban explorando y aprendiendo, sino que también se estaban redescubriendo el uno al otro. Lejos de las responsabilidades del castillo, encontraban tiempo para reflexionar, soñar y simplemente estar juntos. En una noche tranquila, mientras acampaban bajo un cielo estrellado, Julian se volvió hacia Elise y preguntó: ¿alguna vez imaginaste que nuestra vida tomaría este rumbo? ¿Que un día estaríamos aquí, viajando juntos, rodeados de tantas historias increíbles? Elise rió suavemente. Creo que nunca imaginé nada de esto, pero sé que, mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Julian tomó su mano, sintiéndose agradecido por todo lo que habían compartido. Y aún así, dijo, creo que lo que más me emociona es saber que todo esto comenzó con algo tan simple: una rosa, un gesto de bondad, una elección. Elise asintió, recordando cómo esa rosa había sido el punto de partida de todo. A veces, dijo, es en las cosas más simples donde encontramos la mayor belleza, y por eso nunca debemos subestimar el poder de una elección, por pequeña que parezca. A medida que el libro que escribían tomaba forma, Elise y Julian comenzaron a planear una última visita al castillo antes de publicar su obra. Querían compartir el libro con Clara, el consejo y todos los que habían contribuido a su viaje. Sentían que el libro no era solo de ellos, sino de todos los que habían participado en la construcción de ese legado. Cuando finalmente regresaron al castillo, fueron recibidos con entusiasmo y cariño. Clara organizó una recepción para celebrar su regreso, reuniendo a amigos y aliados para escuchar las historias que habían recopilado en sus viajes. La atmósfera era de celebración, pero también de reflexión, mientras Elise y Julian compartían fragmentos del libro. Al final de la noche, Clara dio un discurso conmovedor, agradeciendo a Elise y Julian por todo lo que habían hecho y destacando cómo su legado continuaría inspirando a futuras generaciones. Nos han mostrado, dijo Clara, que el verdadero liderazgo viene del corazón y que, cuando lideramos con amor y coraje, no hay límites para lo que podemos lograr. Elise y Julian, emocionados, miraron a su alrededor y vieron los rostros familiares que se habían convertido en una parte tan importante de sus vidas. Sintieron una profunda gratitud por todo lo que habían vivido y por todo lo que aún estaba por venir. A la mañana siguiente, Elise y Julian caminaron por los jardines una última vez antes de partir nuevamente. Se detuvieron ante el rosal, ahora más vibrante que nunca, y permanecieron en silencio, absorbiendo la belleza del momento. Elise tomó una de las rosas y dijo: Julian, creo que esta rosa nos ha enseñado más que cualquier libro o experiencia. Nos ha enseñado que el amor es la raíz de todo lo que importa. Julian asintió, sonriendo, y que, cuando nutrimos esa raíz, puede florecer de formas que nunca imaginamos. Ellos se quedaron allí, juntos, sintiendo el peso y la ligereza de todo lo que habían construido. El castillo, con sus antiguas paredes y jardines florecidos, seguiría siendo un faro de esperanza y transformación. Y aunque Elise y Julian estaban listos para seguir nuevos caminos, sabían que siempre llevarían consigo el espíritu de ese lugar. Cuando partieron nuevamente, dejaron atrás más que un castillo. Dejaron un legado de amor, valentía
y sabiduría que viviría en las historias, en las comunidades y en las vidas que tocaron. Y mientras avanzaban hacia el horizonte, Elise y Julian estaban seguros de algo. El impacto de sus decisiones continuaría floreciendo como una rosa eterna, esparciendo su belleza e inspiración por el mundo.